Ya nos ha indicado que ya comenzamos. Buenos días, vamos a comenzar esta segunda sesión del Seminario de Estudios Tamaulipecos, con el que vamos a cerrar este 2015. Entonces este seminario lo iniciamos tratando de que fuese un espacio de discusión en donde coincidiéramos sobre los temas más relevantes para Tamaulipas, particularmente para la frontera. Lo hemos alternado entre Matamoros y Nuevo Laredo. Esta mañana me da mucho gusto que hagamos esta segunda sesión de cierre en lo que sería en nuestra sede de Nuevo Laredo, que está a cargo de la doctora Ana Nieto. Y con esta mañana vamos a tener al expositor, el doctor Federico Schaffler González, que él es de la Universidad de Texas A&M en Laredo, y entonces nos va a dictar una interesante conferencia que se llama Coinversión Social a nivel local, alternativa para el fortalecimiento de la gestión pública. Bueno, primero muchísimas gracias al doctor Schaffler por apoyarnos en este seminario. Nos va a dar mucho gusto escucharlos, compartir tus reflexiones. Y en segundo lugar voy a darle la palabra a la doctora Ana Nieto, nuestra representante en Nuevo Laredo, que se va a encargar de la logística. Ya saben, en la parte de ella nos explicará cómo vamos a proceder. Y bueno, sin más, le voy a dar las gracias también a todos mis compañeros, tanto de Laredo como aquí de Matamoros, el apoyo técnico para la realización de este evento. Y sin más, envío el micrófono para lo que es la doctora Ana Nieto. Gracias y bienvenido, doctor Schaffler. Buenos días a todos, es un gusto saludarlos aquí desde Nuevo Laredo, con la presencia del doctor Federico Schaffler, director del Centro Texas para el Desarrollo Económico y Empresarial. Pues bueno, lo que vamos a hacer, bueno, el doctor dará su presentación y después tendremos una sesión de preguntas. Y pues la doctora ya nos dio la bienvenida, así que muchas gracias. Comenzamos sin más. Bueno, muchísimas gracias, doctora Cirila Quintero, directora regional del noreste del COLEF, y doctora Ana Lidia Nieto, directora del COLEF en Nuevo Laredo, y a todos los amigos que están aquí presentes, algunos que están ahí en Matamoros, Arturo Zárate, gracias por la invitación. Y en esta ocasión quisiera compartir algo de lo que fue el trabajo de la disertación doctoral que yo realicé en el Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Graduados de Administración, la EGAP, que ahora se llama de otra manera. Y es sobre un programa de coinversión social a nivel local que se llevó a cabo en Nuevo Laredo. Es un caso de estudio que se llevó a cabo durante la gestión del gobierno municipal del 2008 al 2010. Este caso de estudio originalmente iba a ser una contrastación entre lo que se hizo en Nuevo Laredo, en este programa donde se aterrizó a nivel local la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil y la ley estatal correspondiente, y que también después de alguna manera en Tijuana adoptaron, y a final de cuentas pues nada más se convirtió en un caso de estudio porque no hubo el acceso que yo hubiera querido a la información de Tijuana. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ya para empezar, el objetivo de este trabajo de investigación y de esta exposición el día de hoy es compartir los resultados de esta política pública que se llevó a cabo en Nuevo Laredo, como lo mencioné, y partiendo de una serie de preguntas iniciales, como es, por ejemplo, ¿es factible que en el ámbito municipal exista la coparticipación entre la sociedad civil, no solo en la toma de decisiones de la mano con el gobierno, sino también en el ejercicio de los presupuestos públicos y la formulación e implementación de políticas públicas? También, ¿de qué manera pudiera garantizarse una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil y de sus integrantes en el desarrollo y realización de proyectos de beneficio colectivo a partir de la suma de los presupuestos que ya existen o la obtención de fondos alternos, más allá de lo que puedan las organizaciones propias con sus recursos conseguir o lo que el gobierno pudiera en un momento dado ejercer? Y finalmente, ¿cómo pudiera un gobierno local generar y otorgar apoyos para estimular estos programas de coinversión social? Y si es factible o no lograr un mayor involucramiento de la sociedad civil en la planeación y el ejercicio del presupuesto público.
Tenemos como una realidad que en todos los municipios una parte del presupuesto se ejerce en apoyo a las acciones de beneficencia y afuera a través de desarrollo social, a través del DIF, a través de generosas aportaciones directas de los gobernantes. Pero la coinversión social como tal sí existe a nivel federal, existe a nivel estatal, y tenemos una muestra de ello que antes de que la ley federal se promulgara el 9 de febrero del 2004, desde el 2000 el Distrito Federal ya tenía una ley así, 2001 Baja California, Veracruz en el 2002 y Tlaxcala 2003. Después de que se entra en vigor la ley federal, ya vienen una serie más de estados que empiezan a promulgar sus propias leyes y llevan a cabo los programas de coinversión, pero a nivel estatal. Entonces sigue siendo el flujo de los recursos de nivel federal a nivel estatal y de nivel estatal a las convocatorias que llegaban a hacer. Pero en el caso de Nuevo Laredo, siendo uno de los municipios del país con mayor presupuesto, existía la posibilidad de que se implementara el programa a nivel municipal y con mayor probabilidades porque el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas del 2005 al 2007 fue Ramón Garza Barrios, y él fue quien llevó a cabo la iniciativa de aterrizar a nivel Tamaulipas esta ley, y cuando en el 2008 él asume como presidente municipal de Nuevo Laredo, pues obviamente era uno de sus primeros compromisos, porque él lo estuvo consultando en todo el estado. Y Nuevo Laredo se convirtió así en el 2008, después de una serie de consultas con la ciudadanía, con la sociedad civil, en el primer municipio donde se promulgó un reglamento en todo el país para poder aterrizar esta ley de fomento federal y estatal, pero ya a nivel municipal. Hoy ya también lo tienen Tijuana y Mexicali. Habría que ver cuáles son sus resultados. Como mencionaba, en el caso de Tijuana fue en el transcurso de mi investigación, yo tenía contemplado la información de Tijuana, incluso hablé muchas veces, fui a buscar al presidente municipal y fue un amargo despertar que en un momento dado ni siquiera el gobierno, a pesar de que había aportado 8 millones de pesos para esto, el presidente municipal no sabía, o por lo menos no sabía dónde estaban los papeles, y en 3 meses habían cambiado 6 veces de titular. Entonces me dijeron, ahí hay una bodega, hay cajas, si quieres ven, échate un clavado, pero no te garantizamos nada. Y ante esta realidad, y ya platicándolo con mi director de tesis, el doctor Freddy Mariñez, se decidió que mejor fuera un estudio de caso muy concreto de un programa que tuvo 2 iteraciones y que aquí en Nuevo Laredo pues en la realidad sí se consideró que fue un éxito por la participación, porque eventualmente fueron más de 40 millones de pesos lo que se invirtió. Pero para construir la problemática tenemos dos áreas, 2 esferas, el gobierno local y la sociedad civil. En el gobierno local teníamos el modelo de la administración pública tradicional, podíamos considerar también algunas acciones de la nueva gestión pública o de la gestión pública participativa. Y del lado de la sociedad civil, pues una democracia representativa, participativa y una participación de la sociedad civil. Donde convergían las dos eran la gestión pública local con la participación ciudadana y más allá, más ya en concreto, lograr la coparticipación y la colaboración tanto del gobierno municipal como de la sociedad civil en la acción colectiva a través de este programa de coinversión social. Esto llevó a una ruta de construcción del estudio y de la acción del gobierno en sí, que empezó, como mencionaba, con la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones en el 2004, luego la estatal en el 7, en el 2008 la del gobierno municipal, que publica su reglamento, se crea una instancia de colaboración público-privado de gobierno y sociedad que se llamó Consejo Sociedad-Gobierno, que crea a su vez un comité técnico, crea una comisión de evaluación ciudadana
Y este comité técnico consultivo diseña y presenta las convocatorias del programa de coinversión social que se llevó a cabo en los ejercicios en los años 2008 y 2010. Con este flujo pudimos tener una participación muy nutrida de organizaciones de la sociedad civil, que, por ejemplo, los rubros atendidos en las dos gestiones en salud, equipo médico, alimentación, medicamentos, equipamiento, infraestructura, equipo de transporte, capacitación, materiales, ecología y tecnología, y especialmente a los grupos vulnerables, con atención a las adicciones, a los casos de pobreza extrema, a los niños, a las mujeres y a las personas de tercera edad. Hubo en el primer año, en el 2008, fueron 39 organizaciones de la sociedad civil las cuales participaron, las cuales fueron apoyadas, porque en realidad fueron muchas más las que presentaron proyectos, pero no tenían ya sea el acta constitutiva, no existía ya el fundamento, no tenían los recursos necesarios, no tenían cuentas bancarias, no tenían declaraciones de impuestos, una serie de requisitos que se exigían para poder saber que en realidad iba a existir, que iba a haber la confianza de que iba el recurso a llegar a quienes se necesitara, a quienes era el objetivo, el público objetivo, y que no se fuera a quedar en algún lugar en el camino. No se trataba de hacer un programa de donativos, sino de coparticipación. Lo que se le pedía a las organizaciones de la sociedad civil era que presentaran su proyecto, que el proyecto incluyera presupuestos, o sea, que incluyera cotizaciones, 3 cotizaciones de cada una de las cosas que ellos pedían, ya fuera un producto o un servicio, que tuvieran toda la cuestión legal en orden y que tuvieran el recurso para poder cubrir el 15% del costo. Por ejemplo, una ambulancia que solicitó uno de los organismos costaba, vamos a decir, 100,000 pesos. Ellos tenían que tener en banco disponible ya los 15,000 pesos. Y lo que el gobierno municipal hizo a través del Consejo Sociedad-Gobierno fue otorgar el 85%, los 85,000 pesos, depositárselos a ellos o darles un cheque y que ellos lo ejercieran. En un momento dado, es muy interesante considerar que dentro de la misma estructura de gobierno municipal, y nos podemos remontar a la cuestión del gobierno tradicional, de la administración pública tradicional, había mucha resistencia de algunos de los secretarios, de los funcionarios, porque sentían como que estaban perdiendo el poder de tener el control del ejercicio del gasto a la hora de dárselo a la sociedad civil. Había también es justo reconocerlo, la duda de que pudiera la sociedad civil hacerlo y que no fuera también a hacer mal uso de los recursos. Y me acuerdo muy bien que en alguna de las múltiples reuniones de trabajo que se hicieron, alguien decía, no, es que la sociedad civil es honesta, la sociedad civil jamás se va a robar el dinero, va a hacer todo muy bien. Y alguien levanta la mano y dice, pues ahí están todas las organizaciones de Marta Fox y sus hijos y todo eso. Entonces ya dejó la duda. Y eso obligó también a que hubiera una serie más de controles dentro del mismo gobierno municipal. El comité técnico tenía control, el comité de evaluación tenía también control, la Contraloría Municipal, la Tesorería Municipal. Y después, una vez que se cumplían con todos estos, llegó hasta el Congreso del Estado y el Congreso también le dio el visto bueno a los ejercicios. Por ejemplo, de todos los 39 organizaciones que en el primer ejercicio fueron aprobados, algunos de ellos fueron más de un proyecto. De momento, creo que fueron alrededor de no sé si 46 o 47 proyectos diferentes. Solo 2 en los 2 años hubieron que retirársele el apoyo porque no cumplieron, porque no pudieron cumplir con lo que estaban ellos mismos proponiendo. Entonces, esto nos dio la confianza de que sí había éxito. La sociedad civil estaba ejerciendo el recurso, solo tenía que cumplir con lo que marcaba cualquier reglamentación o normatividad. Ahora bien, ya en el resultado de la investigación, una vez que pasaron los 2 ejercicios, que terminó el gobierno, ya que entró el estudio
pues ahora sí ya académico de este caso de estudio, encontramos una serie de hallazgos empíricos que nos hacen pensar que la transformación de un gobierno local, por lo menos sí puede lograrse, siempre y cuando exista en primer lugar la voluntad política y que exista también la disposición de participación y la plena confianza entre ambos. Pero la ley no es suficiente para garantizar el cumplimiento. ¿Y por qué decimos esto? Porque a pesar de existir la ley federal, la ley estatal y el reglamento municipal y el ejercicio con pruebas y resultados de dos convocatorias, cuando hubo el cambio de gobierno municipal, por cuestiones políticas, esto se congeló, por decirlo menos. Entonces, por más que la sociedad civil quiso que continuara, ya no hubo, se volvió a la estrategia de la dádiva, de la generosa dádiva del gobierno para la sociedad civil. No hubo accountability y la sociedad civil se molestó y decidió también seguir como lo había hecho siempre. Y eso en ocasiones ya después que nos abordaban algunas personas decían, oye, es que toda la vida lo hemos hecho nosotros solos. Vimos una ventana, vimos una oportunidad de tener un dinerito extra para hacer más acciones y lo tomamos con la desconfianza, y eso está plasmado en la tesis de las personas que hicieron, dice, teníamos desconfianza del gobierno. O sea, ¿por qué iba a ser diferente ahora siendo que tradicionalmente y de manera constante el gobierno busca su propio beneficio más allá el propio beneficio de algunos de los integrantes del gobierno, no puedo decirlo de otra manera, que sobre la sociedad? Entonces, ¿qué pasó? Que tras el éxito de esto, viene una etapa que lo vamos a ver un poquito más adelante, de desánimo de la sociedad civil, o sea, ya no quería participar, porque además se vieron víctimas de una campaña de denostación en medios generada desde el gobierno municipal, habría que decirlo, y digo, cualquiera que entre los archivos hemerográficos o al internet puede ver lo que se llegó a decir desde el gobierno respecto a las organizaciones de la sociedad civil y al manejo del dinero, lo cual fue un insulto, una afrenta a la sociedad civil que pues aportó su tiempo, su dinero y su energía para atender problemas de carencias de grupos vulnerables o de situaciones que necesitaban una atención especial y que el gobierno simplemente no podía o no estaba en el ámbito de sus competencias. También hay que reconocerlo. O sea, iba más allá de lo que el gobierno municipal tenía como obligación, y entonces esto los llevaba a la sociedad civil a decir, bueno, aquí hace falta esto, yo lo aporto, pero necesito algo más. ¿Qué pasó? Que a final de cuentas faltó una apropiación del programa de coinversión social por parte de la propia sociedad civil ante el imperio de la voluntad del mandatario en turno, que tuvo más peso que la ley, porque a final de cuentas ahí estaba la ley, pero no se podía hacer nada. Las organizaciones se frustraron, ya no hubo continuidad, ya no quisieron participar, perdieron la esperanza y dejaron, por un lado, la opción de la coparticipación para hacer lo que siempre habían hecho. Ahora, ¿qué aprendizaje hubo de esto? Como se trabajó mucho en el fortalecimiento de las organizaciones a través de capacitación, hubo cursos desde cómo presentar un proyecto, cómo diseñar presupuestos, cómo ejecutarlos, cómo cumplir con toda la normatividad contable y legal. Entonces, varias de estas organizaciones que ya tenían algunas hasta más de 30 años de existir de manera informal y que el primer paso para poder empezar era que tenían que constituirse formalmente, ahora iban ya a pedir a participar en las convocatorias estatales y federales, y varias de ellas obtuvieron recursos federales. Entonces, ante la puerta que se cerró, se voltearon los ojos a algunos de ellos a buscar dinero en otro lugar y lo consiguieron. Y hubo ese aprendizaje y ese beneficio para las organizaciones de la sociedad civil. Y finalmente, dentro de estos hallazgos empíricos, es que los políticos con proyectos personales pueden construir su propio capital social
o pueden construir un capital social para su comunidad, pero también pueden destruirlo. Y tenemos las dos perspectivas desde el gobierno, o sea, la de construir y fortalecer a la sociedad civil y la de volverla a minimizar para seguir teniendo más poder desde el gobierno. Ahora bien, con esta serie de hallazgos empíricos, luego dentro del estudio también se encontró una serie de hallazgos globales. La primera es que la coparticipación, y recalco, coparticipación de la sociedad civil se dio en tres fases. Primero, como sociedad civil estaban incrédulos de la intención del gobierno de poder implementar un programa así que era inédito en todo el país. O sea, ¿qué pretende? ¿Qué quiere? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el catch, como dicen los americanos? ¿Por qué quiere hacer esto el gobierno? Entonces, y así lo manifestaban claramente a la hora de que se les hacía la exposición. Decían, espérame, ¿qué va a ganar el presidente municipal o el gobierno? O sea, ¿por qué no lo está haciendo de... Su primera impresión era, no lo está haciendo de buena gente, no lo está haciendo de intención. Entonces, había incredulidad. A medida que fueron pasando las reuniones de que se explicaba, que se hacían las sesiones de fortalecimiento, que se se publicó la convocatoria, se recibieron las propuestas, se evaluaron de una manera secreta, sin que nadie supiera quiénes fueran los integrantes del jurado, sino hasta el final, y todos personas de las universidades con autoridad moral. Entonces, hubo la confianza, hubo la participación y luego hubo el ejercicio. Y tenían que rendir resultados de manera periódica para que siguieran las administraciones, porque no era darles el total del dinero, salvo en aquellos casos, y había muy estrictas condiciones, en donde se necesitaba todo el dinero, por ejemplo, para comprar la ambulancia que mencionaba hace rato, o para comprar un equipo de rayos X, por ejemplo. Pero en el caso de programas de atención a personas con adicciones, o de grupos vulnerables, o de educación, o de esos que eran periódicos, entonces cada 2 meses, de acuerdo, presentaban su reporte y se les daba la parte que seguía. Se detenían, no lo presentaban a tiempo y se les retenía el recurso. Y eventualmente, les digo, de todos los casos, solo hubo 2 en donde hubo que ya interrumpirlo porque ya no siguieron ellos mismos con esto. En el comportamiento del capital social, se encontraron también que hubo dos facetas. Primero, se empoderó a la sociedad civil ante la acción colectiva. La acción colectiva empoderó a la sociedad civil, pero esto trajo una contraparte que hizo más vulnerable la voluntad política. En un momento dado, el gobierno estaba abriéndose a la coparticipación, sí tenía la validación de la sociedad civil, pero de alguna manera también esa misma estrategia los abría a los cuestionamientos. Y el Comité de Evaluación Ciudadano cuestionaba al presidente municipal, a los secretarios, a todos, y eso obligó a otra actitud de parte también del gobierno. O sea, el gobierno incuestionable, monolítico, de una voluntad inquebrantable y todo, se veía vulnerado por la participación ciudadana, que cada vez se sentía con mayor derecho de exigir, aun y cuando es algo que tenemos como un derecho constitucional. Ahora bien, ¿qué acciones quedaron demostradas con este trabajo de coinversión social? Cooperación, comunicación, se consolidaron redes, hubo coparticipación, se sumaron recursos públicos y privados, había reciprocidad en la confianza entre las instituciones de la sociedad civil y las instituciones de gobierno, y las reglas eran muy claras. Ahí estaban, tanto los estímulos como los incentivos, como los castigos y las consecuencias. Pero también hubo algunos obstáculos. Siempre, por más que se quiere, hubo fallas de comunicación, hubo interpretaciones que se sacaron de contexto o fueron de una manera errónea, y sobre todo ya después
al entrar el siguiente gobierno municipal, hubo factores psicológicos, ideológicos o políticos que decían, ¿por qué? No, es que este es de tal ideología, este grupo acá, este apoya a fulano acá. Una de las cosas que se exigió, de alguna manera, fue que una organización política sí podía participar siempre y cuando cumpliera con ciertos requisitos. Y en la segunda convocatoria se desecharon varios proyectos que tenían un fin político. Lo que querían hacer era promover la figura de una persona que sí era sociedad civil y sí estaba dentro de ese organismo y quizás sí cumplía con todo lo que marcaba la convocatoria, excepto que sí había el afán de capitalizarlo de manera para esa persona. Entonces, como era a todas luces notorio, no se apoyaron esos proyectos, generaron molestia de algunos políticos, de algunos partidos, de todos los partidos quiero decir, porque de todos hubo, y lo bueno fue que para la sociedad civil eso representó también otra señal de confianza. O sea, se dieron cuenta que ese dinero que estaba destinando el gobierno municipal no era para fortalecer la posible campaña o candidatura de una persona, sino para poder hacer un bien social. Y finalmente, en ambos casos, en ambos gobiernos, el que lo creó y el que lo congeló, se impuso la voluntad política del gobernante en turno, del presidente municipal. En el caso del gobierno del 2008-2010, con todo el impulso de Ramón Garza Barrios, del presidente municipal, con la colaboración de la sociedad civil, se impuso y se hizo. En el caso del gobierno 2011-2013, de Benjamín Galván, no existió la voluntad de continuarlo y la voluntad de la persona fue congelarlo, por decirlo menos. Entonces, pues eso es una realidad incuestionable, ¿no? O sea, la voluntad política tiene que ver mucho en esto. Aún y cuando la sociedad civil puede hacer sus programas sin necesidad del gobierno, y lo ha hecho siempre, y lo va a seguir haciendo. Pero cuando el gobierno siente la oportunidad de poder hacer algo, y lo vemos, ha habido, no sé si cientos de convocatorias a nivel federal y de los estados, y ahí existen, y ahí están, y están generando resultados. Entonces, bueno, Nuevo Laredo tiene la peculiaridad por su presupuesto que podía destinar, a final de cuentas fueron en los dos ejercicios, se autorizaron 28 millones de pesos del gobierno municipal. Existió una comisión de fomento dentro del gobierno municipal que se encargó de analizar el presupuesto, de ver qué recursos, y esto es al principio, antes de todo, antes de convocatorias y antes de todo era, ok, ¿de cuánto estamos hablando? Porque el alcalde podía haber dicho, pues vamos a darles 10 millones de pesos, vamos a darle 100 o vamos a darle 1. Pero no se trataba de decir de dónde vamos a sacar ese dinero. De que él dijera, vamos a poner eso, y si no existía, y si no había disponibilidad presupuestaria. Entonces, esta comisión de fomento, que también está contemplada en la ley, lo que hizo fue analizar el presupuesto y decir, ok, este dinero generalmente se le da para medicinas o para atención a los indigentes psiquiátricos o para migrantes, entonces empezaron, esto es para obras, esto es para infraestructura, esto es para apoyo social civil, esto es de donativos. Entonces, todo esto se fue juntando y se hizo un presupuesto inicial en el primer año si no me equivoco, fueron 20 millones de pesos lo que se autorizó para la inversión. Y a final de cuentas, la sociedad civil no pidió tanto. Pero en la segunda gestión, que fue en el año 2010, que fue el último año de gobierno, también ya con muchas obras en marcha y todo, fueron 8 millones de pesos lo que aportó el gobierno municipal. Pero esos 28 millones, la sociedad civil contabilizada no solo puso un 15% adicional o la parte proporcional de 15% de su proyecto, llegaron a 41 millones de pesos. O sea, pusieron mucho más del 15%, pedían un poquito. En ocasiones había organismos que no pedían el 85, pedían el 15.
porque era lo que les faltaba. Y de una manera muy directa y honesta decían, yo no, ¿para qué quiero este dinero si yo ya lo tengo con mis rifas, con mis donativos de los clubes rotarios, por ejemplo? Y hubo muchas acciones que hoy, al paso de 5 o 7 años, están todavía funcionando. La organización de atención a indigentes psiquiátricos, mencionaba los rotarios, ambulancias para casos de incendios. Muchos organismos de la sociedad civil pudieron comprar infraestructura o equipamiento o vehículos que hoy en día todavía están funcionando, y ellos son los que lo mantienen. O sea, ellos dan el día a día el recurso, pero con ese proyecto sí pudieron hacer algo más de lo que tradicionalmente hacían. A manera de concluir esta breve exposición de lo que es la coinversión social a nivel local como una alternativa para el fortalecimiento de la gestión pública, encontramos que es necesario diseñar políticas públicas que sean perdurables, mas no inmutables. O sea, siempre existe la posibilidad de mejorar o de cambiar o de eliminar o de poder agregarle algo o hacerle un ajuste. Pensar que las políticas van a quedar tal como están así, o sea, la misma Constitución nos lo señala con los miles de cambios que ha tenido desde hace casi 100 años. Entonces, sí se están haciendo, sí es necesario eso. Hay que diseñar políticas y en el nivel municipal también. Y toda política pública es perfectible y mejorable. O sea, no es por más trabajo de gabinete, de escritorio, por más creatividad, por más voluntad política, o sea, siempre existe la necesidad de consultar a la sociedad civil, y no solo porque lo marca la ley como una obligación, sino ir más allá para ver qué podemos hacer o qué pueden hacer los gobiernos y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para poder mejorar una ley que ya está, o una política pública, un programa de gobierno. Hay que trabajar de una manera muy fuerte en que la sociedad civil se apropie de esto. Si la sociedad civil hubiera alzado la voz y hubiera dicho, espérame, la ley me protege, la ley me ampara como ciudadano, como sociedad civil, como organización legalmente constituida. Aquí está la ley federal, la estatal, y aquí está el reglamento municipal. Tú tienes, gobierno, la obligación de aportar un porcentaje de tu presupuesto en programas de esta naturaleza. Quizás otra cosa hubiera sido, pero la sociedad civil no se apropió, y ahí hubo muchas otras circunstancias que también dieron lugar a que la sociedad civil decidiera no sacar la cabeza, como mencionó alguno de los entrevistados, por el temor de que pudiera pasar algo, ¿no? De enfrentarse al gobierno, que también de por sí es una lucha generalmente estéril, ¿verdad? Generalmente, no siempre. Se necesitan crear instituciones que sean sólidas y democráticas. El Consejo Sociedad-Gobierno fue una de esas. Era una mayoría ciudadana. En los institutos municipalizados eran, en la mayoría, ciudadanos que no tenían nada que ver con el gobierno, quienes estaban en los consejos consultivos. Hay ejemplos muy, muy claros. Hubo algunos otros institutos, y esto también es una anécdota interesante. Cuando se crearon los institutos, Nuevo Laredo tenía Instituto de Reserva del Uso de Suelo, de Planeación, Instituto Municipal de la Mujer que se creó, el Instituto Municipal de la Competitividad y el Comercio Exterior, y eventualmente se creó también y se aprobó el Instituto Municipal de Cultura, pero nunca entró en vigor, y no me acuerdo si me falta algún otro. Ahora hay más institutos de adicciones y de varias cosas más. Todo muy bueno, todo muy importante. Y una anécdota interesante que está plasmada ahí en la tesis, en la disertación mía, es que entrevistando al presidente municipal de ese entonces, a Ramón Garza Barrios, decía que en las propuestas de él que mandaba la Secretaría al Ayuntamiento del Departamento Jurídico para poder en un momento dado que se integraran los consejos consultivos de los institutos, a final después de recibir las propuestas de la propia sociedad civil
y de armarlo, pues siempre había una mayoría ciudadana. Llegaba a la secretaría del ayuntamiento, pasaba a la dirección jurídica y ya para cuando lo mandaban a publicación en el diario oficial era una mayoría de funcionarios y una minoría de ciudadanos. Y pasó un par de veces, dice, ya ahorita a toro pasado con algo de risa, ¿verdad? Pero dice el mismo presidente, dice, pues yo decía, ok, esto ya está, háganlo. Y a la hora que entraba el proceso político de luchas de fuerzas y de poder, ¿y por qué voy a ceder yo, político, mi poder que tengo a la sociedad civil? Ahí cambiaban las cosas, se iban, mandaba, se publicaba. Y hubo necesidad de enmendar, en particular en el caso del Instituto Municipal de la Mujer, se enmendó la propuesta del reglamento. Y eso pues nos da una idea también de lo que mencionaba hace ratito, que la voluntad política en ocasiones sí cuenta y en otra es la maquinaria o la inercia la que tiene resultados, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos concluir con esto? Que hace falta estudios a nivel nacional sobre la coinversión de la sociedad civil y los gobiernos locales. Hace falta saber si en otros lugares yo no encontré ningún caso, y estuve buscando mucho tiempo, de que la sociedad civil generalmente lo que hace va y pide, y el gobierno da. Y si pide 10 y le da 2, pues con 2 pues no los tenía antes, ¿no? Entonces se conforma con eso. Y el gobierno o las autoridades en su momento dado evalúan esos 2 pesos a quién les conviene más dárselos, o sea, qué van a conseguir a cambio. No qué tantos adictos van a poder atender, sino cuál va a ser el beneficio político para ellos. Entonces, yo considero que es necesario primero investigar a ver si hay más casos de coinversión que a lo mejor no se amparan en la ley, pero que sí se da entre las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales. La otra es que si ya existen tantos estados del país que tienen sus leyes o sus iniciativas, Distrito Federal, Baja California, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Quintana Roo, Coahuila, Baja California Sur y Querétaro, hasta donde me quedé yo con lo de la tesis en el 2013, ¿qué están haciendo ellos a nivel local? O sea, son nada más programas que hacen en el estado, o sea, viene recurso federal, se suma al recurso estatal y nada más se otorga. O sea, no sé cómo esté funcionando y no sé cuál sea el resultado. Hay estados como Michoacán, que desde el 2004, Hidalgo desde el 2000 y Puebla desde el 2005 y Chihuahua del 2007, que tienen la iniciativa, pero jamás ha sido aprobada en los congresos locales. Igual Coahuila en el 2011, no sé, creo que Coahuila ya lo aprobó finalmente, pero muchas de estas iniciativas ahí se quedaron como la buena intención de algún legislador que quería responder a las demandas de la sociedad civil. Y al final, como conclusión, el programa, lo vimos aquí en 2 ejercicios, 2 convocatorias, sí puede tener resultados, sí pudiera replicarse en otros municipios, sí estaría condicionado al presupuesto que cada uno de estos municipios tiene. Y en alguna ocasión, hablando con algún presidente municipal de municipio pequeño, de presupuestos pequeños, decía, mira, tenemos poco presupuesto, o sea, la 10ª parte de lo que tiene Nuevo Laredo, por ejemplo, pero tenemos una parte de ese presupuesto es para ayudar. Si pudiéramos hacer esto, a lo mejor no vamos a darles 20 millones de pesos, a lo mejor nuestro programa de coinversión social son 100,000 pesos. O sea, pero sí lo pueden hacer sin importar el tamaño del municipio, porque parte del dinero, y ahí hay un renglón en las cuentas, en el catálogo de cuentas de donativos y no me acuerdo, están en los 200 por ahí, del catálogo de cuentas de Tamaulipas, es de donativos y aportaciones, entonces sí existen. Y cuando tú revisas un informe de gobierno, a final de un año, de un ejercicio, encuentras que el renglón de aportaciones y donativos y todo eso es mucho dinero, pero no es, there's no accountability, o sea, no hay cómo estás rindiendo cuentas. Entonces, sí pudiera ser, como conclusión final, que la coinversión social a nivel local sí pudiera ser factible como una alternativa para fortalecer la gestión pública, una gestión pública donde más
tuviera que ver la sociedad civil. Entonces, a manera de conclusión, este es el trabajo de mi investigación, de mi disertación doctoral. Fue, reitero, un caso de estudio único hasta el momento que se ha dado. Y pues muchísimas gracias por esta oportunidad y quedo a su disposición para las preguntas. Gracias. Sí, sí. Agradezco. No los ahí en Matamoros, por favor. Agradecemos al doctor Schaffler la presentación y empezamos con la ronda de preguntas en Matamoros, por favor. Si alguien más está conectado, no veo si hay alguien, no sé, de Monterrey, tal vez. Creo que está el doctor Salvador Corrales. Salvador Corrales. Sí, pues muy bien. Bueno, entonces primero empezamos con las preguntas en Matamoros. Ok, bueno, no sé si alguno de mis compañeros tenga, yo sí tengo preguntas, pero no sé si, ¿no? Bueno, a mí me parece muy interesante el proyecto, la investigación, sobre todo por la posibilidad de trabajar gobierno y sociedad civil. Sin embargo, a mí me gustaría preguntar, a través de la revisión que usted hizo, realmente los límites que tienen dice, sí se puede trabajar, pero ¿qué tanto así se puede trabajar en un sistema tan autoritario como el mexicano? O sea, que donde la última palabra la da el presidente municipal, la da el gobernador o la da el presidente. Entonces, yo creo que ese es un punto que habría que discutir en sociedades, o sea, tal vez, no sé si lo hizo en su investigación, pero los tipos de conexión que puede haber en sociedades que son democráticas, pero hay de democracia a democracia. Entonces, yo creo que eso es un punto. Y también me gustaría preguntarle qué tanto se puede hablar de acción colectiva en estas organizaciones sociales, organizaciones civiles, que a lo mejor únicamente son grupos de profesionales que no realmente representan un sector de la población. O sea, ¿qué tanto puede ser así, verdad? O sea, porque puede ser una organización civil, puede ser la Asociación de Arquitectos, puede ser la de Ingenieros, no sé. Entonces, eso es que tanto puede hablarse de una acción colectiva. Y finalmente, usted lo dijo bien, debe de haber una reflexión sobre las organizaciones civiles. También las tenemos muy idealizadas. Son buenas por naturaleza. Pero mi estudio con organización de mujeres demuestra, al igual que el político, cuando hay dinero, o sea, se pelean todo. Entonces, esa situación también, la diferente que son las organizaciones civiles nacidas también en un sistema como el nuestro. Entonces, ¿qué reflexión le merece esa situación? Porque yo creo que usted lo dijo muy bien, o sea, hay unas cuestiones, todos preguntaban del dinero, entonces, ¿es el dinero o es el interés por un Nuevo Laredo, o por lo que nos mueve mejor, por un Nuevo Laredo mejor? Entonces, esos son como entre reflexiones y preguntas que sí me gustaría comentar con usted. Nada más, a ver, ¿sí? Le voy a dar la palabra a la doctora Artemisa. Hola, muy interesante trabajo. A mí me llama mucho la atención, bueno, del documento que leí, ¿verdad? Me hubiera gustado mucho ver toda la riqueza cualitativa, porque está prácticamente platicado, pero realmente es una investigación que se basa en trabajo cualitativo, al menos este documento de AMECIP que nos pasaron. Pero en el fondo a mí me llama la atención lo que es el presupuesto y los cambios en la legislación que hubo. Generalmente, cuando haya un presupuesto asignado y se logra legislar a nivel de reglamento municipal, pensaría uno que ya está protegida cierta área o cierto aspecto, en este caso la coinversión social, más allá de los sexenios o trienios, y eso no pasa aquí. Entonces a mí me gustaría saber qué resquicio quedó en la ley o en la asignación de presupuesto para que no haya logrado sobrevivir este Consejo Sociedad-Gobierno más allá de un trienio, ¿no? Porque ya estaba legislado.
y se supone que hay un presupuesto asignado. Y en cuanto veo mucho la insistencia en que a la sociedad civil le falta apropiarse y apropiarse, yo más bien lo invitaría a hacer la reflexión al revés, ¿no? Generalmente vemos a la sociedad civil o a la sociedad en general como alguien que debe aprender a moverse con. Me parece que ahí está parte del problema, que concibamos a las iniciativas ciudadanas como tienen que apropiarlo, tienen que volverlo suyo. Más bien creo que todo lo que viene desde arriba durante décadas, la sociedad civil hay cierto rechazo. Porque esa ha sido la lógica dominante, ¿no? Quizá en la reflexión habría que empezarlo a pensar de otra manera, ¿no? Eso sería todo, pero un trabajo muy interesante. Gracias. Bueno, Rebeca, por aquí en Metamonos terminamos, regresamos los micrófonos a Laredo. Gracias. ¿Directo ya me voy? Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, lo mencionaba, la cuestión de la voluntad política es una causa que puede llevar al éxito o al fracaso de esto. El sistema autoritario a la que estamos acostumbrados en todos los niveles también lleva a, como lo mencionaba al final, a ese rechazo de parte del individuo o de las organizaciones civiles, decir, bueno, ¿qué es lo que se pretende? O simple y sencillamente estoy en contra por naturaleza porque por algo buscan. Entonces, ¿cómo poder? Voy a tratar de responder todas las preguntas en una sola, ¿no? Considerando que la ley no es suficiente, que necesita que se aplique, que se respete, que haya ese seguimiento y esta continuidad. Yo creo que también tiene mucho que ver la cultura de la impunidad que tenemos en nuestro país, lamentablemente, en donde si lo hago, si no lo hago, a final de cuentas no tiene consecuencias. Si está en la ley, ok, perfecto, no lo estoy negando, simple y sencillamente no le doy un peso y entonces se muere. ¿Cómo poder lograr que haya esa continuidad, que es una cosa que yo en lo personal siempre he peleado, de que el borrón y cuenta nueva es nefasto para nuestro país, para nuestra sociedad, nuestras comunidades? Lo único es implementar medidas de respuesta, de obligar la rendición de cuentas y de que tenga consecuencias para con la autoridad. A lo mejor todos sabemos que los municipios en buena medida viven de los presupuestos de las participaciones federales y estatales. Pues decir tan fácil como esto, tú tienes que destinar al menos un 2.3% de tu presupuesto para coinversión, y si no lo haces, pues te retengo las participaciones. O sea, drástico, autoritario otra vez, pues sí, a lo mejor, pero pudiera ser la única manera, creo yo, que más allá de que hubiera, de que esté en la ley plasmado un mecanismo así, debe estar también en la política que viene de los gobernantes estatales y principalmente, porque el gobernante municipal, a final de cuentas, ya el voto popular lo llevó a donde está, o la llevó, y su voz es ley, su decisión es tal. En realidad, sí habría que hacer esos cambios de legislación. Yo creo que la apropiación de la sociedad civil de iniciativas, a final de cuentas, va a tomar un buen tiempo para que pueda existir confianza de que existe una buena intención y que los resultados están a la vista. Sí estoy de acuerdo que se va a tomar un tiempo. En la cuestión de la acción colectiva, pues considerando que hubo en las sesiones de talleres de difusión de lo que era el proyecto, llegaron a ver, me acuerdo muy claro porque era sorprendente, en una ocasión había 180 representaciones de organismos, de los cuales probablemente 7 estaban legalmente constituidos, pero los demás todos estaban trabajando. Desde la asociación que llevaba despensas, o la que levantaba personas de la calle y les llevaba a dar cobijo o algo,
pero eran 180 y están en alguna de las listas, en algún lugar debe existir, espero, la lista. Pero yo cuando escuché 180 se me hizo sorprendente. Cuando después se les exigió que estuvieran ya con una constitución legal, con su acta constitutiva y todo eso, pues se redujo muchísimo, pero todavía así terminaron siendo alrededor de 80 organismos los que cumplieron con todo eso. Ahora bien, el interés por mencionar usted a los arquitectos o los ingenieros, una cosa así, en un momento dado, pues cada uno de estos organismos tiene su propio interés y las acciones que pueden llevar a cabo dentro de su pequeña colectividad o mayor, pues tiene que ver con sus propios objetivos. Cada una de estas organizaciones tiene sus objetivos y tiene su alcance y tiene lo que quieren hacer. Entonces yo creo que necesitamos que quede bien claro en la ley las consecuencias de no seguirlo, que pase el tiempo suficiente con resultados para que la sociedad llegue y lo acepte, y que en un momento dado el sistema autoritario difícilmente creo que lo podamos cambiar a menos de que la sociedad civil cada vez más haga ver que está mal, y lo hemos visto en el mundo y lo vemos también en ocasiones en México, a lo mejor pudiera ser por ahí. En cuanto a la cuestión cualitativa, el llevar a cabo una serie de entrevistas de profundidad con los actores públicos y privados de esto me permitió conocer, y eso lo plasmé en la narrativa del estudio, o sea, cuáles eran sus inquietudes y su punto de vista y su sentir en las distintas fases que mencionaba en un principio, antes de la implementación del programa, durante y después. Entonces yo consideré para este trabajo que era muy importante conocer en esa línea temporal que fue del 2008 al 2012 más o menos, que fueron los rangos de la entrevista, qué fue lo que los representantes de la sociedad civil, qué fue lo que los políticos que participaron en esto y también los que lo pusieron, porque yo mencionaba hace ratito que en las juntas de gabinete era una mayoría de servidores públicos que estaban en contra de esto, empezando con el tesorero, o sea, que no estaba de acuerdo, y el presidente y un par más de secretarios, o sea, impulsando esto, cuando la autoridad del presidente en muchos casos, o en todos los casos, hubiera sido más que suficiente para que se hiciera, pero él hacia el interior del gabinete lo abría al diálogo, lo mismo que hacía el exterior. Y ahí es vuelvo a lo mismo, es la voluntad del político, ¿no? Y no me acuerdo, no sé si quedó alguna de las inquietudes pendientes, pero si no, con mucho gusto lo puedo aclarar, si quedó algo pendiente. Bueno, pues en Monterrey, ¿alguna pregunta? Salvador. Yo estoy nada más. Yo no, llegué un poco tarde y prácticamente estos temas no los conozco. No. Muy bien. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias por unirse a la sesión. En la Secretaría de Hacienda, 1187, pero no me acuerdo nada de... Bueno, pues gracias por acompañarnos desde allá. Aquí en Nuevo Laredo, entonces, preguntas, por favor. Primero yo, Antonio. Bueno, yo quiero hacerle un par de preguntas. Una tiene que ver más bien con la experiencia propia del proyecto de conversión social, la otra tiene que ver con cuestiones metodológicas. Bueno, empiezo mejor con la metodológica. En el documento que usted nos participó, nos envió, habla de cómo fue desarrollando este proceso y cómo el trabajo cualitativo fue relevante, fue fundamental para desarrollar todo su proyecto de investigación. Mi pregunta es, desde el punto de vista metodológico, ¿cómo realizar un proyecto de investigación estableciendo un distanciamiento respecto al problema de investigación en el sentido de que usted fue el secretario de Desarrollo Social de este proyecto, de esta gestión 2008-2010?
cómo establecer ese distanciamiento que permita desarrollar o llevar a cabo un proceso de reflexión objetivo, a distancia, sobre, en este caso, el problema de estudio. Lo preguntó no solamente por la curiosidad propia, sino que yo he intentado hacerlo también a partir de mi experiencia con el trabajo del Instituto de la Mujer y me ha sido muy complicado lograrlo. Muy difícil. Pero también a partir del resultado y la conclusión de su trabajo. Y aquí viene mi segunda pregunta. Yo coincido con usted en el sentido de que la experiencia de conversión social sí fue un aspecto que marcó y distinguió a una administración pública. Creo que, digamos que es como el sello de ese periodo de gobierno precisamente fue este proyecto. Sin embargo, yo me quedo con la duda, con la inquietud y con cierta certeza también de que realmente fue más un proyecto político de origen, más que un interés propio de establecer un nuevo modelo de gestión pública en la comunidad. Y lo comento porque si al final estamos hablando de un monto de inversión de 28 millones de pesos, en este contexto que nos comenta usted sobre las dudas de los funcionarios públicos sobre abrir a este proceso de conversión esta cantidad de dinero, pensando que Nuevo Laredo tiene 2,000 millones de presupuesto al año, no es ni siquiera el 1.6%. Entonces, de origen me parece que el proyecto de conversión esta iniciativa no necesariamente representaba un modelo de gestión pública, sino un modelo de interés político, un proyecto político impulsado desde la propia figura que usted lo dijo, el presidente municipal, sobre todo porque efectivamente el señor había sido presidente de la Comisión del Congreso que impulsó todas las reglamentaciones de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, todas las legislaciones o el marco normativo relacionado con estas figuras de participación ciudadana, con la creación de las instancias locales de participación ciudadana de los distintos temas que nos comentó. Entonces, yo me quedo más bien con esa idea, reconociendo que efectivamente sí marcó una diferencia en la concepción, en la manera como la ciudadanía percibíamos al gobierno local. Pero no estoy convencida que efectivamente haya sido este interés, ¿no? Y en ese sentido, entonces, es que creo que por eso el resultado final es que llega el fin del periodo de gobierno y inmediatamente lo que hace la siguiente administración es tratar de borrar, ¿no? De borrar todo lo que huele y se vea de la administración anterior, vamos a borrarlo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también coincido con los comentarios que hicieron compañeras de Matamoros. Un proyecto de conversión social que sea cobijado por la ciudadanía difícilmente lo va a hacer cuando viene establecido de una manera jerárquica, autoritaria desde arriba, ¿no? Y reitero mi posición, mi percepción sobre el problema, porque si mal no recuerdo, en este proceso, el primer obstáculo al que se toparon cuando llegó la nueva administración es que efectivamente había un gran número de asociaciones trabajando en la comunidad, pero todas ellas no tienen una figura jurídica, no tenían recursos humanos preparados para iniciar esta nueva forma, ¿no? de trabajo comunitario. Y lo primero que se tuvo que hacer es darle formalidad, capacitación, ¿no? a todas esas organizaciones. Desafortunadamente, mucho de este trabajo se hizo, sí desde la administración pública, pero utilizando como figuras sociales, entre comillas, que al final representaban también proyectos políticos personales, y en particular, reconociendo el trabajo importante que hizo Esfera Ciudadana, pero al final detrás de eso había un interés político también, en mi opinión, ¿verdad? Entonces, bueno, por una parte. Y el último punto es, usted reitera en su documento que hubo una carencia, una falta de empoderamiento de la ciudadanía. Mi pregunta entonces es, ¿cómo empoderar a la ciudadanía con proyectos de este tipo, de esta naturaleza, con este origen? Me sigo haciendo la pregunta pensando también, por ejemplo, en
en la experiencia misma del Instituto de la Mujer, que a pesar de que hubo un proceso de, ¿cómo decir? Yo creo que sí hubo un proceso de realmente de reflexión sobre la naturaleza de la problemática, sobre la importancia de la participación ciudadana en el tema, y de ahí que el grupo de mujeres haya tratado de mantener el proyecto a flote a pesar de todo. Entonces, ahí creo que sí hubo un proceso de empoderamiento, pero de un grupo muy pequeño, ¿sí? de mujeres que al final sucumbió y trató luego de recuperar, como salir de las cenizas luego en la administración actual, ¿no? Pero, ¿cómo empoderar entonces a una sociedad? ¿Será quizás el que no se haya tenido como propósito eso precisamente empoderarla? De manera, no lo sé, lo estoy reflexionando solamente. Ahora, ¿se puede empoderar a una sociedad en este tema de la participación ciudadana cuando no es posible institucionalizar una política de esta naturaleza en 2 años, en 3 años de gobierno? ¿Se hubiera podido lograr? No, Probablemente no lo sé. Son dudas que ahí quedan solamente. Sí. Pues gracias por la exposición. Realmente creo que una importante aportación del trabajo es precisamente el que se documente una experiencia de este tipo, y creo que eso es lo relevante, y pues sienta un precedente para futuras experiencias de trabajo, no solamente en la gestión pública, sino también en la academia, ¿no? Entonces, pues gracias por el trabajo. No, muchas gracias, doctora. Y lo contesto de una vez porque son un montón. Sí, déjame para poder... Mira, efectivamente, la cuestión del distanciamiento fue mi primera inquietud cuando presenté. Yo presenté varias propuestas de disertación y con mi director de tesis, a final de cuentas, mi inquietud principal es cómo lograr ese distanciamiento, siendo que yo había participado en todo. Y me la volteó bien fácil, dijo, ¿quién mejor que tú para decir esto y que quede documentado? Pero necesitas teoría. O sea, necesitas el desapego, que reitero, tal lo mencionaste, es muy difícil, porque fue algo que tuve la fortuna de ver desde el nivel de la creación de la ley a nivel estatal hasta su implementación y lo posterior, porque verdaderamente era algo que yo en lo particular sentía. Y volviendo a la cuestión del fin político, en la misma entrevista una de las entrevistas que le hice al expresidente municipal y está en la tesis, él reconoce que en un principio sí era el cómo lograr llegar a una mayor aceptación considerando que la sociedad ve mal al gobierno. Pues la única manera es haciendo partícipe a la sociedad en las acciones de gobierno. Y está plasmado ahí en la tesis en algún lugar. Él menciona eso, dice, pero después me di cuenta, menciona él, de que era la mejor manera de que esto pudiera cambiar. O sea, pero a final de cuentas sí, él mismo reconoce que en un principio ese era el objetivo. ¿Qué faltó? Sí, continuidad en 3 años o en 2 años, difícil. Si hacia el interior de la estructura del gobierno municipal era difícil lograr que se aprobaran algunas cosas, ya imagínate ahora después ya metiendo a 80 o a 100 personas de la sociedad civil y todos opinando. Y la única manera que yo veo que pudiera esto en un futuro poder funcionar con el empoderamiento de la sociedad civil es que si de parte del gobierno hay resultados y respeto. O sea, sí te voy a dar la oportunidad de participar, aquí hay dinero, tú ejércelo, nada más hazlo bien, yo te checo, como me checas tú a mí, dice, pero te respeto y te continúo. Si hubiera habido una continuidad del programa, entonces a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Pero no se dio. Entonces, como un ejercicio, y eso fue lo que también me decía el doctor Mariñez, dice, bueno, como un ejercicio de algo que se hizo, vale la pena el caso de estudio, porque cuando yo veo que el poder comparar Tijuana con Nuevo Laredo no se iba a dar, aún y cuando en Tijuana fue del PAN al PRI y el PRI le puso más dinero y no iba a haber manera de comparar, lo analizó, lo vio y ya después me dijo, mira, ¿sabes qué? Que sea un caso de estudio único. O sea, hay casos así, que nada más pasa una vez y debe de quedar la documentación. Entonces yo traté en todo momento y confieso, sí fue muy difícil y sigue siendo muy difícil ahorita hablarlo de eso, de distanciarme y por eso
en la cuestión de la revisión teórica y todo, pues sí me metí a ver muchos casos, no solo en México, sino principalmente en otros países, que me pudieran dar las herramientas teóricas para comprender cómo poder encauzar esto. Entonces, resultados y respeto, el que a final de cuentas, y también está ahí en la tesis, menciona que en ese plazo, en ese periodo, fue más de lo que se esperaba. La respuesta de la gente fue más. Fueron esas 180 organizaciones, al final de cuentas entre 80 y 100 se legalizaron, pero todas siguieron trabajando, desde las asociaciones para jugar ajedrez hasta los que regalan cobijas. O sea, entonces existió un resultado que a final de cuentas sirvió. O sea, las organizaciones están ahora constituidas y tienen un objetivo, tienen una misión, tienen una visión y tienen la manera y pagan impuestos también. La parte que les toca ahí a través de los CLUNIs, ¿verdad? Entonces, sí, fue una parte muy pequeña del presupuesto, o sea, definitivo, y la segunda gestión fue más pequeña todavía, porque fueron 20 millones y luego 8, pero a final de cuentas es algo. Cuando en el estudio de lo que pasaba después, en alguna ocasión encontré que en el primer año de la gestión subsecuente, en donativos y aportaciones, eran más de 200 millones de pesos, y luego desapareció el internet, ya no volví a encontrar la fuente, y ahorita en este momento, punto y aparte, estoy haciendo otro estudio y estoy buscando la visión de ese gobierno municipal y no está en ningún lado, y nadie me la puede dar. Entonces, no hay. Entonces, qué triste que como sociedad y también nosotros como académicos en un momento no puedes recurrir a información porque se desaparece. Y eso es una de las cosas que es abominable. Yo, cuando me han invitado a diseñar planes municipales de desarrollo para algunos municipios o propuestas de gobierno para unos, digo, tiene que quedar una herencia, ¿cómo le llamo? Un registro histórico, tiene que estar ahí. Me decía un investigador americano que estábamos platicando de esto, digo, ¿y dónde está esto? Le dije, termina el gobierno y a las 0 horas del gobierno se baja todo. ¿Y dónde quedó? Pues no sé, si tiene suerte está en el archivo. Y si no, desapareció. Entonces no puede ser. Entonces, ¿cómo haces un estudio de largo plazo si la información se va perdiendo, se va perdiendo? Entonces, bueno, por ahí espero haber respondido. Sí, muy difícil, por la parte que siento eso y por la expectativa que en lo personal yo siento que esto podía tener a largo plazo. O sea, al grado de decirle, a ver, gobierno, te toca darme, déjame yo lo hago, porque tú no estás en tu ámbito de tus competencias municipales hacer esto, pero yo sí lo puedo hacer. Y el gobierno también, porque se analizó en su momento, dice, a ver, pues aquí no dice que nosotros debemos de participar en acciones de, no sé, de salud, por ejemplo, o de X, no me acuerdo ahorita. Pero sí es importante, vamos a hacerlo a través de la sociedad civil. Y entonces, ahí va el dinero para allá. O sea, por ahí va. Sí. Doctor. Espero que haya contestado. Sí, bueno, gracias. Sí, me imagino. Bueno, querido doctor Schaffler, agradezco su participación aquí en estos seminarios tan interesantes. También agradezco pues en Matamoros a la doctora Siliri y todos los compañeros por su apoyo y a mi gran querido amigo Salvador allí en Monterrey, que solo pues mantiene el tipo con orgullo. Bueno, yo creo que las grandes conferencias son grandes conferencias por lo que no se llega a decir, más que por lo que se dice, es decir, por lo que se insinúa. Y creo que esta es una de ellas. Yo he trabajado un poco, mi tesis de maestría en Londres fue sobre Innovation Relay Social Capital, el concepto de capital social en la innovación en Andalucía, cómo el capital social puede generar o no, de qué manera la innovación. Pero no voy a entrar en ese tema, voy a ir específicamente al suyo.
Yo creo que aquí hay dos vertientes. Una dificultad intrínseca del propio asunto. Y dos, la particularidad muy específica de México. Muy específica de México. Lo de la dificultad intrínseca. Yo digo, bueno, yo he trabajado en el Ayuntamiento de Sevilla en una cosa que se llama presupuestos participativos, que es precisamente lo que usted está aquí definiendo, sí. Coparticipación. Y he ayudado en el diseño del proyecto y de la evaluación. Es muy descorazonador. Los resultados han sido, bueno, en la gran mayoría de los casos, fracasos. Falta de información, conflicto de interés entre los vecinos, falta de apetencia, no incentivos. Y solo había una dedicada atención al asunto cuando afectaba muy directamente sobre su persona o familia, rincón simbólico, ¿no? Pues poner una piscina, cambiarla, que el tren no pase por arriba y pase por abajo, porque si no, en fin, este tipo de cosas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que tampoco nos podemos engañar. Es decir, nosotros vivimos en una democracia representativa. Es decir, el ciudadano es el soberano mientras que no manifieste su soberanía. Es que este es precisamente el engaño de la democracia representativa en todos los países democráticos. El ciudadano es el que manda mientras que no ejerza su gobierno. Es decir, mientras que lo deje a unos que los representan. Entonces, claro, esto ya en sí va contra la lógica de la participación del propio ciudadano. Es decir, de alguna manera está rompiendo con esa idea de usted es el jefe mientras que no ejerza como jefe. Esa es la filosofía de la democracia representativa, a mi juicio. Entonces, claro, esto genera lo que yo llamo, lo acabo de decir, pero esto estará en millones de libros, ficción geográfica. Es decir, el hecho de creernos que porque estamos más cerca del asunto, estamos en el asunto. Y no es cierto. Por ejemplo, nosotros en España tenemos una ley de autonomía radicales. Cataluña, bueno, tenemos a nuestros amigos Xavi allí en Matamoros, Cataluña tiene unas concesiones en términos autonómicos absolutas en comparación con el resto de las autonomías. Tienen concesiones en muchas cosas. El catalán no se siente más cercano de su gobierno autonómico que el andaluz, que tiene menos competencia. Y esa lógica aplastante no la podemos llevar al concepto local, al concepto ya regional. Es decir, se genera, aquí llamo yo, como estratos de decisión. Y ahí voy al segundo punto, dificultad intrínseca y segundo punto, que es el concepto que yo quiero investigar y que lo voy a presentar ahora cuando vaya a Tijuana, que es, visto desde fuera como foráneo, no deberíamos de llamar en México a la desigualdad, porque nos confunde, es como un misunderstanding. O sea, la desigualdad es lo que ocurre en Europa, con índices de Gini bajos. Lo que hay aquí, si le llamamos desigualdad, entonces vamos a aplicar medidas incorrectas. Lo que hay aquí es como un monstruo, como, no sé, como un megadios que se lo come todo. Todo lo que entra se lo come y lo transforma en desigualdad. ¿A qué me refiero? Con un ejemplo. Hay millones de ejemplos. Voy a poner uno que me ha ocurrido con el acceso a Internet en mi casa, pero me voy a ir a uno que usted ha demandado de la voluntad política. ¿Por qué está la ley y no se cumple la ley? Yo quiero poner Internet. Llevo un mes con Telcel para que me ponga Internet y no me lo ponen. En su casa no va, en su casa no funciona, no llega el cable sí llega. Y un día viene un jovencito a ponerme la instalación y yo le pregunto, oye, llevo un mes esperando y aquí no ha venido nadie. ¿Por qué? Y él se ríe y me dice, porque mis compañeros técnicos están mucho más gordos que yo y no se atreven a montarse en la azotea porque se pueden caer. Es decir, ellos dicen, ya vendrá otro, ya vendrá el siguiente, ya vendrá el siguiente. Esto es radicalmente interesante, radicalmente, a mi juicio, interesante porque pone el asunto de la voluntad política. Es decir, para que se cumpla la ley se tienen que dar, a mi juicio, dos criterios, que es, uno, reconocimiento, conciencia de la ley, y dos, responsabilidad. ¿A qué me refiero con responsabilidad? A sentir como cosa mía la propia ley. ¿Cómo siento como cosa mía la ley? El concepto de simpatía, es decir, que no simpático de gracioso, de funny, no, simpático del concepto filosófico de simpatía, de tener una atracción hacia algo.
Ese es, a mi juicio, el elemento que hace que las leyes se cumplan. En el Ayuntamiento de Sevilla no teníamos el problema de la voluntad política, teníamos el problema de la negación de los ciudadanos a querer intervenir. Eran como, bueno, ya esto pasa, sí, una piscina sí, pero ya cuando tenemos que hablar, ya tengo que informarme y claro, ya estas decisiones son un poco más complejas. Ya es la apatía que genera. Pero aquí no solo eso. Aquí es también, como usted ha dicho, que el político dice, va a venir el ciudadano a decirme a mí lo que yo... Claro, ahí el político es consciente de que hay una ley, es consciente de que hay una constitución, pero no la siente como parte de sí. ¿Por qué no la siente como parte de sí? Y en España, de alguna manera, sí la sentimos un poco más como parte de nosotros. Yo creo que a mi juicio tenemos que enfocarnos en el concepto de desigualdad, pero un concepto de desigualdad económica que rompe con todas sus fronteras. Es decir, el político no tiene nada que ver con el ciudadano. El alcalde de Nuevo Laredo no tiene nada que ver con el poniente, aunque venga del poniente, aunque haya nacido en el poniente, porque se generan esos estratos sociales que ya no tengo nada que ver con aquello. Y eso, a mi juicio, tiene mucho que ver con el desfase tan radical de desigualdad. O sea, es tan enorme la desigualdad, lo hablaba con Blanca, lo hemos hablado muchas veces, que el país es como si fueran dos países distintos, el país formal y el informal, que requerirían dos gobiernos distintos, con dos planes económicos distintos que en un largo plazo convergieran. Pero se generan los shocks asimétricos cuando queremos meter en la misma política cosas irreconocibles, ¿no? Entonces, yo veo ahí el asunto, ¿no? El asunto es tremendamente interesante, tremendamente descorazonador, porque si no se soluciona de alguna manera el concepto de desigualdad, si en México no se reduce la desigualdad a unos niveles tolerables, lo que en el resto del mundo llamamos desigualdad, porque claro, cuando yo llegué aquí me hablaban de desigualdad, un índice de Gini del 0,405, yo me tiraba del balcón, yo digo, esto no es desigualdad, esto es otra cosa, esto no se le puede llamar desigualdad, no es efecto de políticas, es la propia causa. Es la desigualdad la que genera el tipo de políticos que tenemos aquí, el tipo de economía que se genera aquí, el régimen de estructura productiva que se genera aquí, monopolios de energía, de producción. El asunto lo lleva todo, es como, no sé, el dios este griego que, no sé quién era, que se lo come todo y lo transforma en su propio hijo, ¿no? Pues la desigualdad es así, es tan terriblemente grande que cualquier idea original que tengas se revierte a sí misma y se convierte en un proceso generador de desigualdad. Y si vemos cualquier caso desde el Internet, aquello que usted ha comentado, o cualquier otro asunto, yo ahora estoy con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la frontera, igual, siempre nos encontramos con ese poder destructivo de la terrorífica desigualdad que tiene México. Bueno, es un comentario y ahora si usted quiere pregunta, es lo que es que es tan interesante lo que ha planteado que me ha obligado a hablar. No, y es tan interesante lo que usted ha dicho, doctor, también que o sea, y es cierto ahí hablando de ahorita de lo del Gini, los índices de Texas y Tamaulipas, Nuevo Laredo y Nuevo Laredo están alrededor del 5. O sea, es más, probablemente Laredo, Texas es más desigual que hay mayor, sí, que Nuevo Laredo. Y esto lo presentamos hace poco, ya estando yo aquí en la Universidad de Texas A&M International University, con un grupo de personas que venían de Harvard. Decían, espérame, pero ¿cómo? Entonces, dijo, no estamos, o sea, en nuestra región no estamos como en otros lugares, o sea, es diferente, y estoy de acuerdo con usted, doctor, en eso, y eso me llamó mucho la atención, lo que se insinúa, lo que no se dice, muchas cosas, que no lo puedo decir ni como académico, ni como ex político, que no me conviene, entonces... ¿Habrá sido el hecho de que estos ciudadanos no nos sintiéramos o no estuviésemos en empatía con lo que en la comunidad ocurre? Es decir, en ese Consejo Ciudadano había personas como el agente Donald Bolaños, como Ninfa de Anda, como Jauregui, que ahorita está en el CODEIN, por ejemplo, a personas de la comunidad con experiencia, con solvencia moral y demás.
Pero no será el hecho de que esta población, este grupo de representantes en esta estructura de participación ciudadana llamada sociedad de gobierno, no sintiéramos empatía con esa otra realidad que existe en la comunidad, de tal manera que cuando termina un gobierno, pues simplemente no es algo que me mueva. Y entonces ese organismo desde el cual se pudo haber empoderado y exigido a la siguiente administración que continuara esta experiencia de gestión pública a partir de la coinversión, pues simplemente se deshizo. Se deshizo. ¿Habrá tenido algo que ver? ¿Usted qué opina? Mira, yo creo que a final de cuentas mucho es el individuo. O sea, el decir, yo he sido privilegiado, por ejemplo, que digan algunas personas de los que dirigen organizaciones de la sociedad civil. Yo he sido privilegiado por la vida, por el trabajo, por mi herencia, por lo que tú quieras. Tengo que regresarle algo, y eso lo hemos escuchado infinidad de veces. Yo lo he escuchado muchísimas veces. Tengo que regresarle algo a la comunidad que tanto me ha dado. Y lo dicen los políticos, pero lo dicen los empresarios también, ahora con los programas de responsabilidad social. Entonces, tengo que regresarle algo. Y encuentran una ventanita, una vía para hacerlo, y ya se justifican. Porque yo conozco casos de empresas que, o sea, de unos capitales increíbles, y le dedican una pequeña partecita a la responsabilidad social, pero lo suficiente para poder alardear que lo hacen. Y entonces ya se sienten satisfechos consigo mismo. Ya hice yo algo. Ya limpié el canal que está atrás de la planta que tengo, o llevé despensas a las personas mayores, o hice una fiesta de Navidad para los niños de una escuela del Poniente. Y ya, como que ya cumplí. Y yo creo que en muchos de estos casos, no quiero generalizar, pero en algunos de estos casos sí es como que, ok, yo ya hice lo que pude, aproveché la oportunidad, me regreso, y así me lo dijeron muchos de los entrevistados, yo me regreso a lo mío. ¿Qué necesidad tengo de exponerme, de arriesgarme, de enfrentarme a ese poder monopólico y a esa voluntad del gobierno? O sea, ¿quién le gana? O sea, si no es una muchedumbre, una masa, como ha pasado en otros países, o sea, una voz, o sea, no es suficiente. Y sí, en nuestra realidad también es peligroso. Entonces, sí, yo creo que en parte es por ahí, decir, ok, yo ya cumplí, yo ya hice lo mío, déjame regresarme o sea, yo ya hice lo que tenía que hacer. Y no hay un compromiso a largo plazo. Hace poquito, y estoy hablando menos de 15 días, nos tocó recibir a una delegación de personas de Haití y de República Dominicana. Una semana estuvieron con nosotros, queriendo conocer cómo es la vida en la frontera, porque es muy especial y muy diferente. Y ellos están en la misma isla y dicen que están espalda con espalda desde hace 200 años. Me dio risa que el embajador, uno de lo que me dijo, afortunadamente no tenemos ejército, no tenemos ejércitos, porque si los tuviéramos ya nos hubiéramos matado unos a otros. Pero un grupo de empresarios jóvenes están, y con muchísimo dinero, que tienen cada uno el oído de su presidente, ha logrado juntarlos en contra de la voluntad de los demás integrantes del gabinete. Y me llama mucho la atención de que, como lo mencionado ahorita y como traté yo de responder, que uno de ellos me dice en cortito, dice, nosotros, toda mi familia, nos podemos ir a cualquier lugar del mundo ahorita, en este momento. O sea, y ahí se quedan los negocios y siguen generando. Y nosotros podemos estar donde quiera. Dice, pero no lo voy a hacer. O sea, por mis hijos y peligro, digo, si esto sigue igual, el día de mañana me cortan el cuello por robarme mis zapatos. Entonces dice, tenemos que hacer algo. Yo creo que de alguna manera ese tipo de actitud ante la vida y ante la realidad, que tiene que ver también con el eliminar la desigualdad o las situaciones inequitativas, vienen del interior de las personas. Entonces, cuando haces un esfuerzo y ves cada vez la pared más alta o el obstáculo más difícil, simplemente te regresas a lo tuyo. Entonces yo creo que aquí, para poder lograr, y también tratando de amarrar eso, es que ese empoderamiento, esa participación, ese tiene que darse con confianza, con responsabilidad, con resultados, con respeto y con
una actitud que es muy difícil, pero que los políticos deberían de tener, que esto es más grande que yo. O sea, cualquier presidente de la República, el gobernador o municipal, decir, lo que yo voy a hacer es más allá de mi interés. O sea, todos dicen que lo van a hacer por el pueblo, por servir al pueblo, bla, bla. O sea, pues, más allá. Doctor, yo quería poner un ejemplo muy... doctor, yo quería poner un ejemplo muy gráfico que a ver si así también nos ayuda a entender todas estas complejas dinámicas que hay detrás. O sea, el padre y el hijo. Padre autoritario, tradicional, en casa se hace lo que dice el padre. El padre llega un día a casa y le dice al hijo, hoy vamos a hacer lo que tú quieras, presupuestos participativos. El hijo interviene. ¿Cuál es la reacción del hijo? Mi padre se ha vuelto loco. Miedo. ¿Qué le ocurre a mi padre? No lo reconozco. ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? Digo, seguro que Eso tiene es la una prueba. intención. Claro, pero es que es muy lógico que piense eso. Si la cultura y el simbolismo entre los dos es autoritario. Es lógico que el hijo se pregunta que hay una ruptura que yo no soy capaz de comprender. Por eso vamos al ejemplo real. La gente que dice que hay que real político cuando me da tal. ¿Con quién no haría el hijo esa interpretación? Con el hermano. ¿Por qué? Porque con el hermano, supongamos que no es el caso de que el hermano le lleve mucha edad, sino que sean de edades similares, se establece un sentimiento de corresponsabilidad, de simpatía. Es decir, mi hermano y yo nos manejamos en el mismo, esto los sociólogos le llaman acto simbólico, ¿no? Cultura simbólica, ¿no? Él y yo nos entendemos solo con una mirada. Y ante nuestro padre, reverencia y obediencia. Hay que convertir entonces el asunto al gobierno en un hermano. ¿Y cómo se convierte al gobierno en un hermano y no en un padre legislador? Es un asunto que tiene que ver con el gobierno intrínsecamente, relaciona al gobierno con el hijo, el gobierno tiene que decrecer y el pueblo crecer, el pueblo mantenerse y es el gobierno quien debe de crecer. Es decir, el asunto, pero lo que sí está claro, el elemento común es el concepto que yo digo de simpatía, ¿no? De correspondencia. Una ley, un compromiso entre el hermano y el otro hermano se cumplirá. Y si no se cumple, aceptará el castigo. Es decir, hay un enforcement, ¿no? Un enforcement de law, ¿no? Bueno, no sé en español cómo, que se hace que la ley se cumpla. Pero ¿qué pasa con el padre? Tú imagínate que el padre, dictador, le dice al niño, hoy vamos a ir a Disneyland, y no van. ¿Puede el niño recriminarle al padre que no le ha llevado y que ha roto su compromiso y que por tanto ahora el padre está castigado 3 días en el cuarto de baño? No. El padre le da un guantazo al niño y le dice, quítate, tengo otros asuntos. ¿Qué dice el niño? El padre no cumple con la ley, con el hijo. Por tanto, vemos ahí que lo que hace que la ley se cumple no es que la ley explícitamente esté puesta, ni tan siquiera que el padre diga, tienes que cumplirla, sino que haya un acercamiento, si haya una conciencia de formar parte de eso que la ley explicita. Pero aquello que la ley explicita es algo que está implícito, que es ese sentimiento de correspondencia. Yo digo, con estos niveles intolerables, yo el otro día le decía a Belén, digo, es el único país del mundo, y que además me parece maravilloso en otro sentido, que me hace llorar leyendo las estadísticas. ¿No dicen a veces los economistas que las estadísticas son frías y pasan inadvertidas? A mí me parece que este es el único país que leyendo las estadísticas a mí me hace llorar. Entonces, con esos niveles tan desorbitados, es una relación padre-hijo. No puede ser una relación hijo-hijo, hermano-hermano. Es como, digo, el poner el ejemplo un poco para hacerlo más comprensible todos los disparates que he soltado hoy. Sí, y en esa relación padre-hijo, eventualmente, pues el hijo tiene la posibilidad de ir al psicólogo, para ver toda la que me generó de problemas mi padre. ¿Y aquí a quién vas como ciudadano? ¿Con quién recurres? ¿Con el legislador, que es de los mismos? O sea, muy, muy interesante el símil. Arturo está muy callado ya. Hola, Arturo. Nomás te estaba saludando. Bueno. Quiero hacer un comentario. Que
si bien escriben muy buena ciencia ficción, también escribes buena ciencia. Gracias. Qué amable, gracias Arturo. Qué amable. Ahí hablando de la ciencia ficción, para los que no lo saben, escribo ciencia ficción, ya lo compartió aquí mi amigo Arturo, cuando me tocaba hacer los informes de gobierno municipales era el chiste de rigor de los periodistas y a ver, échale coco, a ver, hijo, también una vez más, qué difícil, ¿no? Pero divertido también. No, yo ya de antes. No, eso ya es. Y ahora lo que. Sí, y a futuro ya lo que quiero ver más allá es la política en la ciencia ficción. O sea, ya hay muchos estudios, pero eso es alguna de las cosas que yo quiero empezar y ojalá pueda hacer una novela que mezcla las dos cosas. O sea, a ver si alguien la lee. Bueno, para empezar, a ver si la termino. Bueno. Bien. Bueno, pues yo solamente comentar dos cosas rápidas, breves. Una, yo creo que, bueno, en relación a lo que decía Blanca, en tono serio, acerca de esta diferencia o este cuestionamiento entre la política como tal, ¿no? El ejercicio de la política y las intenciones de los políticos a la hora de diseñar estos programas. De hecho, yo creo que la política sí funciona, ¿no? E incluso como el desarrollo de los sistemas políticos funciona así. O sea, es como inseparable, o sea, el interés del político y la política que aplica o que diseña. El asunto es el asunto de la continuidad y después el interés. ¿Hasta qué punto su política puede trascender el interés inicial que tuvo en obtener ganancias? A nivel eminentemente político. Yo creo que esta relación entre política, intereses, política y negocios siempre está ahí. El asunto es qué resultados vamos a tener al final y cómo vamos a hacer y cómo vamos a llevar eso hacia adelante. En este caso en específico, yo creo que lo que falta más aquí y sobre todo en una sociedad como la de Nuevo Laredo es fortalecer como la acción colectiva, que era lo que decía la doctora Ciriela al principio. Sí, realmente las acciones colectivas, tal vez desde un sistema micro, digamos de lo micro a lo macro, para aprovechar lo que llega de lo macro a lo micro, ¿no? O sea, como ese siempre ha sido, creo que, una de las discusiones que he venido leyendo desde el siglo XIX acerca de cómo hacemos funcionar la política y luego cómo hacemos funcionar a la sociedad en la política y con la política. Y la otra es algo que, como una anécdota que se cuenta entre los historiadores, que al respecto de la aplicación de la ley, lo que se artemisa de por qué, o sea, esta diferencia entre lo que está en la legislación y por qué el presupuesto al final no llega. Y en el siglo XVII los virreyes novohispanos decían, obedezco pero no cumplo, ¿no? O sea, obedezco porque está ahí y no voy a negar que está ahí, o sea, pero puedo ignorarlo, ¿no? Entonces creo que ese es un rasgo ya muy claro de nuestra cultura política que viene desde el siglo XVII, desde la época colonial. Entonces, el obedezco pero no cumplo, yo creo que es algo con lo que tendríamos que luchar tanto en lo micro como en lo macro, pero en fin, es solamente unos comentarios. ¿Algo más? ¿Alguien más? Entonces, el doctor Schaffler. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, doctora Ciriela, por esta oportunidad, doctora Ana Lilia, Arturo, Blanca, Antonio, todos, Jesús, todos. Es una oportunidad de poder, y de hecho es la primera vez que la presento aquí, la fue a presentar a Toluca y les llamó mucho la atención, y aquí en nuestra tierra pues no había habido la manera, y no, pues no sé, yo espero que eventualmente las cosas cambien, se va a tardar mucho. Ayer, no muy lejos, estaba hablando con mi hijo de 25 años y él se quejaba de muchas cosas de las que están pasando en el país y de las expectativas y todo eso, y con ganas de emigrar. Y yo me di cuenta con tristeza que de repente dije, mira, sí, necesitamos como país cambiar, no va a ser fácil y no va a ser rápido, pero hay que hacer algo. Entonces, lo que te toque a ti hacer,
hazlo. Y yo creo que al final de cuentas cada uno en nuestro ámbito tenemos que hacer y pues alzar la voz, o por lo menos que quede constancia de ahora con internet y con todo, pues es una facilidad tremenda de que tú puedes hacerlo. Ok, esto es lo que yo pienso y si no te gusta ni modo, pero así es. Pero siempre buscar ese trabajo de coordinación, esa simpatía, como dice el doctor, o sea, y también la empatía de ponerse en el lugar del otro, porque si lo logramos yo creo que sí podemos tener mejores gobiernos y una mejor sociedad y pues tener ese futuro que debemos de tener. Y a lo mejor ya no quiero entrar para que parezca político, pero es algo que yo sí siento que eventualmente tenemos que hacer. Y además de agradecer esta oportunidad a ustedes, por reiterar que ahora desde Texas A&M International University, TAMIU, en el Centro Texas para el Desarrollo Económico y Empresarial, estoy a sus órdenes. Tengo muchísimos años de estar muy cerca del COLEF, aunque estos últimos no mucho, pero creo que hay manera de poder hacer algo. Yo estoy a sus órdenes, doctora Cirila, doctor, todos, para poder ver si podemos trabajar en algo en conjunto. Gracias. No escuchamos, doctora. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ya. Ok, muchas gracias, doctor, por haber compartido su experiencia de investigación. Sin duda vamos a trabajar más conjunto a partir de ahora. Vamos a restablecer esos lazos que tenemos, que los habíamos estado ahora sí que como no dándole continuidad. Pero allá ya está Antonio, que trae temas económicos. Yo creo que va a ser un diálogo muy interesante. Muchas gracias. Gracias a compañeros de Laredo por todo el apoyo. Y por ahí Anita le hará llegar su reconocimiento por esta participación que tuvo con nosotros. Y bueno, muchas gracias. También le tendremos ahí informados de las reuniones de seminarios, de las actividades que hagamos, y nos dará mucho gusto que esté participando con nosotros. Adelante, Anita, para cerrar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Fue una sesión muy fructífera y muy interesante, yo creo. Muchas gracias al doctor Schaffler nuevamente por esta mañana larga. También tuvimos la presencia del ingeniero Agustín Bonner, representante de SILA. Muchas gracias, que vino. Tenemos alumnos el día de hoy, que eso nos da mucho gusto. Sí, aparte de nuestros becarios que han estado aquí apoyándonos. Entonces, bueno, creo que ha sido una muy buena sesión. Muchas gracias y esperamos tenerlos pronto a todos de nuevo. Gracias.